Izquierda, hermano. Pastor Alejandro, sí, por favor, pase por aquí y déle un aplauso al Señor mientras los hermanos pasan. El pastor nos honra con su presencia y hoy está aquí con nosotros para compartir, hermanos, este tiempo de palabra, y yo sé que va a ser de gran bendición. Pastor Alejandro, adelante. Muchas gracias. Pues muy bien, gloria al Señor, muchas bendiciones para todos ustedes. Qué bueno estar por aquí en esta noche ya, este 20º aniversario. Gloria al Señor, un fuerte abrazo para todos. ¿Sabe una cosa? Quiero darle gracias a Dios en primer lugar, a los pastores, también por haber tenido a bien habernos invitado a este 7º aniversario, tener la palabra del Señor, a la iglesia también, por tener a bien que estuviéramos con ustedes, a cada pastor que está en este lugar, por tenernos a bien como amigos vuestros, a los pastores ya en América que están aquí con nosotros, un poco algo adicional, que somos sus hijos espirituales, que el Señor les bendiga, un abrazo para ustedes también. En fin, a todos muchas gracias por tenernos a bien y poder compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Muy bien, vamos allá, vamos a la palabra del Señor. Y una cosa que quiero decirle, gracias a Dios que tengo una esposa que está aquí conmigo. ¿Sabes? Como siempre digo, no se puede quedar fuera. Y ustedes que me conocen, ¿qué digo yo siempre? Mira, por ahí que está la iglesia que me conoce, que ella es la mujer más linda, más bella, más hermosa del mundo. Y que es el amor de mi vida, ahí está ella. No te debes preparar que te deje. ¿No vieron ya por tu iglesia? Muy bien, hermano, gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios ahora. La palabra de Dios, la palabra que es como un martillo que quebranta la piedra, la palabra que es como fuego que consume. Y como el pastor me dijo, tienes 4 horas para predicar, vamos a predicar 4 horas. Amén. Vamos allá. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos conmigo. Versículo del 9 al 15. Dice la palabra de Dios así. Vamos a predicar sobre la imperante necesidad de la presencia de Dios. Porque hoy más que nunca se hace necesaria la presencia de Dios en la iglesia. La presencia de Dios en el cristiano, la presencia de Dios en el pueblo. Amén, gloria a Dios. Vamos allá. Vamos allá. Éxodo capítulo 33. Pastores, muchas felicidades por este 7º aniversario. Que sean muchos años más, no solamente 7, sino que sean 20, 30, 50, 60 años más. Y que este ministerio crezca sobreabundantemente en toda España y en el mundo entero. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos allá, Éxodo capítulo 33, verso del 9 al 15. Vamos allá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos.
y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita por los siglos de los siglos. Ahora, Dios mío, yo me escondo detrás de tu cruz. Y que no sea yo, que no sea Alejandro, que no sea, Dios mío, tu hijo, sino que sea tu Espíritu hablando a través de mí. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Hermano, hoy puede sentarse, en este tiempo que estamos viviendo, en este pleno siglo XXI en el cual tú y yo estamos, hoy como nunca antes se hace imperante la presencia de Dios. Hoy como nunca antes es necesaria, es sumamente necesaria la presencia de Dios. Para cualquier ministerio, para cualquier iglesia, para cualquier creyente. Hoy Dios desea que tú y yo seamos cristianos, que caminen en su presencia, que se muevan en su presencia. Si tú miras la historia de la iglesia de la iglesia está plagada de personas que caminaron en la presencia de Dios, llena de personas que se movieron en esa unción y en ese poder de la presencia de Dios. Si tú miras la vida de los cristianos del primer siglo, fueron cristianos que se movieron en el poder del Espíritu de Dios. Pero no tenemos que quedarnos solamente en la historia del primer siglo, sino que tenemos que ir también a que estamos ahora en el siglo XXI y que el mismo Dios del primer siglo es el Dios nuestro. Si miramos la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que Jesucristo, antes de ir al cielo, le dijo a los discípulos, ustedes ahora, yo voy a enviar al Espíritu Santo, pero ustedes ahora quedaos ¿dónde? En Jerusalén. Y no salgan de Jerusalén hasta que no seáis investidos con el poder que viene de lo alto. Era necesario que los discípulos fueran llenos de la presencia de Dios y que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder que venía de lo alto. ¿Por qué razón? Porque sin la presencia de Dios nosotros somos ineficaces, no somos efectivos, no podemos hacer nada, no vamos a lograr nada. ¿Y sabes qué sucede? Los apóstoles, los discípulos de Jesús, ¿qué hicieron? Fueron a Jerusalén, se metieron en Jerusalén y hasta que no descendió el poder de lo alto, hasta que no descendió la presencia de Dios, ellos no salieron de Jerusalén, ellos no se movieron de allí. En Hechos capítulo 1, verso 6, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía miraban con una perspectiva humana a Jesús y ellos le dijeron, y Jesús le dijo, a ustedes no les interesa conocer los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. A ustedes lo que les interesa es una cosa. A ustedes lo que les interesa es conocer lo siguiente, que cuando ustedes sean llenos de la presencia de Dios, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque van a recibir un poder que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la iglesia se mueve en la presencia de Dios, la iglesia rompe las barreras. Rompe barreras, rompe cualquier obstáculo, rompe cualquier dificultad. Y eso es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que alcanza meta. Esa es la iglesia que alcanza propósito. Esa es la iglesia que camina en los planes de Dios. Qué bueno que esta iglesia es como esa iglesia del primer siglo. Qué bueno que esta iglesia de 7 años se ha movido también en ese mismo poder y en esa misma presencia. Qué bueno que esa iglesia ha tomado el diseño de esta iglesia del primer siglo. Pero ahora no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando, porque el Dios al cual tú y yo servimos es un Dios que no termina donde estamos ahora. Es un Dios de cosas grandes, es un Dios de cosas de las cuales tenemos que seguir. Mira, el aspecto de Moisés era que Moisés sabía que sin la presencia de Dios él era inefectivo. Moisés sabía que Israel sin la presencia de Dios no podía lograr nada.
Moisés sabía que sin la presencia de Dios iba a ser una nación pobre, iba a ser una nación inefectiva ante las demás naciones. Ahora mismo Dios le había dicho a Moisés: tú vas a salir contra los amorreos, contra los fereceos, contra los heteos. Pero ¿sabes una cosa, Moisés? Si el pueblo no se prepara y no se humilla y no se arrepiente, va a perder. Busque el contexto para que usted vea. ¿Y qué le dice Moisés? Espérate un momento. Si tu presencia no va conmigo, yo no doy un paso. Si tú no vas conmigo, mira, yo no doy un paso. Tú quieres tener éxito en la vida cristiana. Tú quieres tener éxito en el ministerio, en el liderazgo. Pues mira, el único éxito que tú y yo podemos tener en nuestra vida cristiana, en nuestro liderazgo, en el ministerio, con tu iglesia, con tu familia, con tus hijos, es que la presencia de Dios esté presente. Si la presencia de Dios no está presente, de nada nos vale. Moisés le estaba diciendo lo siguiente: si tu presencia no está conmigo, no voy a dar un paso, no diré nada, no haré nada, no me voy a mover. ¿Por qué razón? Porque él sabía que sin la presencia no era nada. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios cambia toda nuestra vida. La presencia de Dios nos da descanso. Él tenía una responsabilidad bien grande. ¿Qué responsabilidad tenía Moisés? Tenía la responsabilidad de llevar a un pueblo inmenso. ¿Qué pueblo? 600,000 personas. Tenía Moisés que llevar a través de todo el desierto hasta la tierra de Canaán. ¿Te imaginas tú? Moisés con 600,000 personas caminando por todo el desierto. Con situaciones, con quejas, con personas que querían adorar a otros ídolos, con problemas de carácter, con pensamientos dobles, con situaciones tal vez familiares, con todo eso. Gracias, hermano. ¿Te imaginas tú y Moisés tal vez diciendo: ¿y cómo yo arrastro este pueblo hasta Canaán? Pues así muchas veces tú y yo estamos así como Moisés, que estamos viendo cómo yo puedo llevar a un pueblo, cómo lo puedo llevar. La única forma en la cual tú y yo podemos llevar a un pueblo, a un ministerio, es con la presencia de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, ¿sabe qué? Mi presencia va a ir contigo. Mi presencia va a ir contigo donde quiera que tú vayas, Moisés. Yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso. Yo te voy a hacer descansar. Yo voy a hacer que tú tengas descanso donde quiera que tú vayas. Tal vez Moisés estaba cansado. Tal vez Moisés estaba ya que no podía más. Tal vez estaba cansado con los reclamos. Tal vez Moisés estaba cansado con los diferentes tipos de situaciones que tenía en el pueblo. Pero ¿sabe qué sucede? Él confiaba en la presencia de Dios. Tal vez tú estás aquí. Y tú dices: me siento cansado, no puedo más, no puedo dar un paso. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo van a ser las quejas y los problemas? Pero ¿sabes qué? Si tú y yo confiamos en la presencia de Dios y somos cristianos que nos apoyamos en la presencia de Dios, tú y yo vamos a triunfar. ¿Cuál fue el triunfo de Moisés? Moisés lo vemos allí rápidamente, que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que el pueblo se quejaba, a pesar de que el pueblo quería irse a adorar dioses ajenos que construyeron un becerro, Moisés dijo: yo soy un hombre de la presencia, yo soy un hombre diferente. Yo subo al monte y me cierro con Dios 40 días y busco las tablas de la ley. Porque lo que hace la diferencia entre las personas carnales y las personas de la presencia es que cuando las personas carnales, ¿qué pasa? Están en los asuntos de la carne. Los hombres que buscan la presencia de Dios, lo que hacen es meterse en la presencia de Dios y buscar la palabra. ¿Cómo podemos tener la presencia de Dios? A través de la oración, a través de la palabra, a través de estar conociendo a Dios en intimidad. ¿Quieres tener presencia de Dios? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que caminar con Dios. ¿Qué fue lo que diferenció a Israel? Que cuando Dios le dijo: mi presencia era contigo, Dios le dijo algo: mi ángel irá delante de ti. Ahí vemos a Moisés caminando en el desierto. ¿Y quién iba delante de él? El ángel de Jehová. Todo el tiempo. De día era columna de ¿qué? Columna de nube. Y de noche era columna de fuego.
¿Sabes qué quiere decir eso? Que en tu vida y en mi vida, si tú y yo somos cristianos y caminamos con Dios, la presencia de Dios nunca te va a faltar, nunca vas a estar sin ella. En todo tiempo Dios te va a tener respaldado, en todo tiempo la presencia de Dios va a caminar contigo. Es más, ¿quieres saber algo? Cuando tú caminas con la presencia de Dios, en los momentos más difíciles de tu vida, tú pasas a ser de víctima a ser héroe. ¿Sabes por qué? Si tú miras la Biblia, Génesis capítulo 37, tú te vas a dar cuenta, dice José cuando soñó un sueño, ¿sí o no? Y sus hermanos, ¿qué hicieron? Lo empezaron a aborrecer, le tuvieron envidia. ¿Y qué sucedió? Lo vendieron como esclavo. Y cuando lo vendieron como esclavo, ¿qué le hicieron a José? Dice la Biblia que lo vendieron a los ismaelitas, lo llevaron para Egipto, se lo llevaron a la casa de Potifar, lo pusieron como esclavo en la casa de Potifar, pero pasó una cosa, pastor. ¿Sabe lo que pasó? Que cuando José llegó a la casa de Potifar, que llegó como esclavo, dice la palabra de Dios, lo siguiente: pero Jehová estaba con José. Y cuando Jehová está contigo, la presencia de Dios está. Y dice, y como estaba con José, dice la Escritura que todo lo que José tocaba prosperaba. Y todo lo que José hacía prosperaba. Tanto es así que llegó como esclavo. Y ahora Potifar, ¿qué hizo? Ahora Potifar puso a José sobre todos los asuntos de la casa. Puso a José sobre todo lo que tenía en su casa. Puso a José ahora a gobernar sus asuntos de la casa. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, ahora sucede diferente. Ahora sucede que llegaste como esclavo y llegas a ser amo. Yo no sé cómo tú empezaste, pero te digo una cosa: si a ti Dios te trajo para bendición. Porque cuando tú buscas la presencia de Dios, Dios te va a respaldar. Después, ¿qué? El enemigo vino, ¿y qué pasó? Engañó a Potifar y lo llevaron ¿para dónde? Lo llevaron preso por una infamia que le hicieron a José. No lo llevaron para la cárcel, llegó a la cárcel, pero en la cárcel la presencia de Dios también está. Y ahí en la cárcel dice la Escritura, pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. ¿Y qué pasó? Y le dio gracia delante de quién? Delante del Señor, del jefe de la cárcel. Y de preso pasó a ser ¿quién? El dueño de la cárcel. Quiere decir que cuando tú y yo somos personas que caminamos con ¿quién? Que caminamos con Dios, aún en los momentos más difíciles, Dios te respalda y te lleva de su mano y hace que en los momentos grandes y difíciles de tu vida, cuando no hay más solución, allí Dios te pone en un lugar alto. Porque José pasó de preso a ser ¿qué? A ser el hombre que trabajaba en la cárcel y hacía lo que había que hacer conforme a Dios en la cárcel. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo conforme a lo que dice la palabra? ¿Estás tú conforme a lo que dice la Escritura? Porque ¿qué fue el respaldo que tuvo José? José pudo haber caído en la tentación de la mujer de Potifar. José pudo haber cedido a la tentación del pecado, pero José dijo: en ninguna manera, yo no voy a fallarle a mi Señor, porque Él ha puesto todo en mi mano. Yo permanezco fiel por la fidelidad a Dios y a su amo. En ese momento Dios respaldó la vida de José. Recuerda esto: tu fidelidad hará que Dios te respalde y que su presencia esté contigo. Aleluya. En todo lugar. En todo lugar. Y esa fidelidad hizo también que la providencia de Dios hiciera que en esa cárcel 2 personas entrasen y tuvieran 2 sueños. Y esos sueños fueran ¿qué? Interpretados por José. Y estos 2 sueños hicieron que José llegara ¿a dónde? Al trono de Egipto. Y Dios le dio gracias porque la presencia de Dios estaba con José. Y en medio de ese proceso, José llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque era parte del proceso de Dios. Y los hombres y mujeres que caminan en la presencia de Dios, al final obtienen lo que Dios les prometió. Aleluya. Si tú quieres ver lo que Dios te prometió en tu vida, tú vas a ser un hombre y una mujer que camina en la presencia de Dios, que camina en la obediencia, que camina en la santidad de Dios, que camina en la palabra de Dios, que camina conforme al diseño que Dios estableció aquí, no fuera de aquí.
que caminó aquí, que estableció aquí en la palabra, entonces tú vas a ver la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué fue lo que liberó a Daniel, Sadrach y Abednego de salir del horno de fuego? Lo que liberó a Daniel, Sadrach y Abednego de salir del horno de fuego no fue que ellos eran Superman. Lo que liberó a ellos, los 3 jóvenes hebreos, fue que ellos caminaban en la presencia de Dios. Por eso cuando entraron en el horno de fuego, ellos no entraron solos, sino que ellos entraron con el mismo Hijo de Dios. Con ellos dentro del horno de fuego, cuando tú y yo somos de los que, ¿qué cosa? Caminan con Jesucristo. Aún tú, si estás pasando por el horno de fuego, Él se mete contigo en el horno de fuego y te saca en victoria. Y te sacan victoria, hermano, te sacan victoria. Se firmó un edicto en Babilonia que ninguna persona podía adorar o orar ni adorar a ningún Dios que no fuera ¿a quién? El rey. Por espacio de 30 días. Pero dice la escritura que Daniel ¿qué hacía? Dice que Daniel dijo, no, tranquilo, yo no soy de ellos, yo no soy de eso, yo soy un hombre que ora diariamente, porque la oración hace que la presencia de Dios esté presente. Porque cuando no hay presencia, lo que se hace es jugar. Cuando no hay presencia, lo que se hace es murmurar, criticar, censurar, mirar para criticar. Ahora, pero cuando hay presencia, ¿qué pasa? Cuando hay presencia, dice, no me interesa que el edicto se haya firmado, no me interesa que se diga que no se puede orar, no me interesa que se diga que es por espacio de 30 días. Dice que Daniel entraba en su recámara, en su habitación, y abría las ventanas, vaya aún más, hacia Jerusalén. Y no oraba una vez. Dice que oraba ahora 2, no, 3 veces al día. Dice, como lo hacía de costumbre. Dice, más, voy a triplicar esto. 3 veces al día. Y dice que cuando lo vieron, mira, está orando, vamos a sorprenderlo en cuanto a la ley de su Dios. Ay, qué bueno que a ti a mí nos sorprenda en cuanto a la ley de nuestro Dios. Porque Daniel sabía que lo único que podía librarlo a él era que lo sorprendieran en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Qué tú y yo haríamos si hoy se firmara un edicto de que tú y yo no pudiéramos predicar más el Evangelio? ¿Qué tú y yo haríamos si se diera un edicto de que no pudiéramos hablar más en el nombre de Jesucristo? ¿Qué tú y yo haríamos si se firmara un edicto de que no podíamos reunirnos más en una iglesia? ¿Qué haríamos tú y yo si firmara un edicto que dijéramos que no pudiéramos tener una Biblia en nuestras manos? ¿Qué tú y yo haríamos si se firmara un edicto de que tú y yo no pudiéramos decir que somos cristianos? ¿Qué tú y yo haríamos si hoy se firmara un edicto de que tú y yo no pudiéramos decir esto así libremente? ¿Qué haríamos? Pues Daniel hizo lo que tú y yo no hacemos. Dijo, a mí no me interesa el edicto. Yo camino y yo sigo orando. Yo sigo adorando. Yo sigo en la presencia. ¿Qué dijeron? Al foso de los leones. ¿Y qué dijo Daniel? Pues el Dios que yo sirvo, rey, sepa que no me interesa el edicto, porque sabe, aún del foso de los leones y de ti, aún allí me libra. ¿Qué hizo Dios? Tranquilo, Daniel, yo me meto contigo en el foso. Y aún en el foso de los leones estaba Jesús. Aleluya. ¿Cómo que Jesús? Sí, porque el ángel de Jehová es Jesús. Hermano, el ángel de Jehová es Jesús. Busca un Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo? Se metió y el rey se levanta y dice, Daniel, dice, tranquilo, que aquí estaba su ángel, el ángel de Jehová estaba aquí conmigo. ¿Y qué hizo el ángel? ¿Qué hizo? Mi hijo, dormí comodísimo. Mira, dormí con un león de almohada y otro de cama. Pues sí, Dios se metió en el foso de los leones con Daniel, le tapó la boca a los leones y Daniel pudo verdaderamente ser librado del foso de los leones, porque los hombres y las mujeres que saben conocer y se meten en la presencia de Dios, no importa
importa el peligro, no importa la situación, no importa por lo que estén pasando, son hombres y mujeres que Dios va a respaldar hasta el final de sus días. Por eso te digo hoy, yo sé que tal vez han pasado situaciones difíciles, sí, pastor, pastora, tal vez han pasado situaciones fuertes, dificultades adversas, pero aún allí en los momentos más adversos, sí, Dios ha estado con ustedes. Dios ha estado también con ustedes, pastores que nos visitan. Dios ha estado en los momentos más duros de nuestra vida. Ahí Dios los ha respaldado. Dios, como Daniel, ha enviado su presencia y Dios los ha sacado del momento duro. Aleluya. Del momento duro. Gloria a Dios. Porque el Dios que tú y yo servimos es el Dios que es fiel por los siglos de los siglos. En su palabra, Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Y cuando Él nos llama, Él no nos deja desamparados. Él permanece fiel. Él te llamó, Él te capacitó, Él nos envió. Y Él nos toma de la mano de Él y dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo, ven. Como le dijo a Ciro, al cual tomé yo de su mano derecha para sujetar naciones delante de Él. ¿Y qué dijo? Vamos, yo voy contigo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ese es el Dios que te llamó a ti y me llamó a ti. Y sabes, los hombres que conocen la presencia de Dios, como el rey David, pueden decir como tú y yo, en esta hora en su presencia que hay. Aleluya. Hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Qué bueno que tú y yo, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno que tú y yo, hermano, estoy mirando de eso. Qué bueno que tú y yo, hermano, podemos decir como David, muchas veces decimos: ay, pues si cuando voy a la iglesia, no quiero ir a la iglesia hoy, porque me siento mal. Levantar las manos, no, hermano, que usted venga a la iglesia, no solamente piense para levantar las manos, usted venga porque tiene que darle a Dios lo mejor, porque Dios estuvo con usted ya en su casa, porque Dios estuvo con usted en el trabajo, porque Dios estuvo con usted ahí en el momento difícil, en el momento bueno. Usted cuando venga ya venga encendido en fuego. ¿No sabe por qué? Y cuando llegue aquí, se ha agradecido. ¿Por qué? Porque dijo David. David dijo lo siguiente: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque los que decían: en la casa de Jehová iremos, que decían: yo voy a la casa de Jehová, porque en la casa de Jehová está la presencia. Y decían también: en la presencia de Jehová que hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. ¿Usted quiere delicia? Delicia, la presencia de Dios. Delicia es metido en su presencia, es metido en la oración, es metido en la palabra. ¿Qué tiempo pasamos con la palabra? A ver, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo pasamos con la palabra? ¿Qué tiempo pasamos de rodillas en la oración? O sentado, de pie, como tú eres. La posición no importa. ¿Qué tiempo? Pues mira, cuando tú y yo pasemos tiempo con la palabra, tú y yo vamos a conocer al Dios de la palabra, al Dios de la presencia. Y mientras más conocemos al Dios de la presencia, al Dios poderoso tú y yo vamos a gozarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere caminar con nosotros como ha caminado hasta ahora. ¿Qué era lo que diferenciaba a la iglesia del primer siglo? Dice la Biblia, oye esto, un texto que me gusta mucho. Dice la Biblia que los apóstoles eran gente como sin letra y del vulgo, es decir, del pueblo, gente sencilla. Pero todo el mundo los conocía por una sola cosa. Porque ellos andaban y andaban todavía. ¿Con quién? Con Jesús. Había algo en su rostro, había algo en ellos que los diferenciaba. No eran igual que los demás, no. Ellos andaban con Jesús. Ellos caminaban con Jesús. En ellos estaba la diferencia. Mira, cuando tú y yo andamos con Jesús, vamos a ver una diferencia tremenda. ¿Por qué? Porque cuando andamos con Jesús, puede ser que tú no tengas mucho entendimiento, conocimiento, o tengas alguna situación, no, puede ser que no tengas un conocimiento vasto de todo, pero va a haber en ti la presencia de Dios. Va a haber en ti esa presencia que emana del mismo trono de Dios. ¿Y sabes lo que ocurre en tu vida? La gente va a decir: en Él hay algo diferente, en Él hay algo poderoso.
Tanto es así que impactaron el mundo conocido en su época y en solo 2 años ganaron el mundo que conocían. En solo 2 años ganaron el mundo conocido en su época. La cosa aquí es ahora. La pregunta es esta. Si ellos en su tiempo ganaron en 2 años el mundo conocido, ¿qué estamos haciendo nosotros mal? ¿Qué estamos haciendo nosotros mal? Que llevamos 21 siglos predicando el Evangelio después de ello. Y no estamos ganando todo el mundo que conocemos ahora. ¿Qué estamos haciendo nosotros mal? Que, suponte tú no, que llevamos poco más. Pero qué bueno que aquí no pasa esto. Qué bueno que nosotros, que aún más tiempo estamos haciendo que España sea ganada. Que no somos como muchos. Qué bueno que estamos trabajando esforzadamente. Ahora tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante. No podemos conformarnos con lo que estamos. Tenemos que seguir avanzando. La diferencia está en que tenemos que buscar más y caminar más con la presencia de Dios. Amén. Eso es. ¿Sabe qué? Cristianos con presencia, cristianos que avanza. Y ustedes y nosotros somos de los que queremos más y anhelamos más esa presencia. ¡Aleluya! ¡Que Dios les bendiga! Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que su misericordia es derramada, hermano, y ha sido derramada a todos los hombres, hermanos. Mire, a mí me gustaría, no sé, el Ministerio de Alabanza, me gustaría que pasemos unos minutitos, si fuera posible. Y me gustaría que adoremos al Señor. Mire, quiero que cantemos una canción de adoración y oramos para que el Espíritu Santo ministre. Porque en esta noche, ya que hemos hablado de la presencia del Señor, gracias, Pastor Alejandro, Dios te bendiga mucho, gracias por compartir la palabra de Dios. Mire, cuán importante